Hola, buenas noches. Quiero saludarte, quiero bendecir tu vida. Sabes que los martes hacemos todo lo que es el tema de estudios bíblicos y estudiamos Gálatas, maravilloso, desencadenado, rompiendo cadenas, transformación. Nos habla del fruto del Espíritu Santo. O sea, es una epístola maravillosa del apóstol Pablo y hoy continuamos con la epístola de Efesios. Efesios es una carta que también habla mucho al corazón y es una de las cartas que todas son importantes, pero si usted me pregunta una opinión personal, como le digo, una opinión personal, Efesios es una carta que es muy importante. Tanto es así que cuando usted la encuentra en Pastor Ángela Galeano, dice en qué creemos. Cuando usted ingresa ahí, encuentra una de ellas es la explicación de Efesios, porque es la base que sostiene tu vida y tu relación con Cristo. Efesios es una carta brutal, es espectacular y es transformadora, y es muy importante que tú la entiendas y la comprendas. Efesios nos habla específicamente de vivir la vida y la familia con Cristo. No a nuestra manera, no a nuestra forma, a nuestro parecer, no. Es vivir la vida y nuestra familia incluida en esa hermosa vida que Dios nos ha dado, pero con Cristo. Esta fue aproximadamente escrita en el año 51 después de Cristo por el apóstol Pablo. Un dato muy importante, fue escrita durante el encarcelamiento en Roma. Hay otras cartas como Filipenses y Colosenses que también el apóstol Pablo las escribió cuando estuvo preso. Hay una idea muy importante que quiero que quede clara, es que nos habla en tres oportunidades en Efesios 1:22, Efesios 4:15, Efesios 5:23, nos habla de la cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es Cristo. Recuerda que cuando yo le hablo de iglesia, muchas personas piensan que iglesia es el templo donde van los domingos. No. Ese es el sitio donde, lugar físico, pero es que cuando nos habla de la iglesia, nos está hablando de cada una de las personas que componen el cuerpo de Cristo, las personas que han aceptado a Jesucristo, que le han dicho: Señor, yo te entrego mi vida, lo que soy, lo que tengo, y todo lo que tengo es porque a ti te ha placido. Entonces, ese concepto es muy importante tenerlo claro, la diferencia entre el templo y la iglesia, que la iglesia se compone de todas las personas que han aceptado al Señor en un determinado momento de sus vidas. 6 capítulos maravillosos vamos a desarrollarlo. En el capítulo 1, ideas principales y versículos. La idea es que cuando tú tengas esta información, tú puedas ir en tu casa tranquilamente y vas a poderlo leer y le vas a poder sacar el mayor gusto, el mayor jugo, por así decirlo, porque va a ser mucho más profundo, vas a poder comprender mejor y eso va a traer muchas bendiciones a tu vida. Capítulo 1 habla de las bendiciones espirituales. En el capítulo 1, el versículo primero, él nos hace una explicación que es profundamente importante. El Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, no dice con algunas, de pronto, a lo mejor, no, ya te bendijo es tiempo pasado, o sea que desde una eternidad tú ya eres bendecido. Y dice que te bendijo ¿con qué? Con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque tú y yo estamos unidos con Cristo, y eso es lo más maravilloso que encontramos en la Escritura. También nos dice de que incluso antes de haber sido hecho el mundo, Dios ya nos amó. O sea, antes de que incluso tú estuvieras en el vientre de tu mami, ya Dios te amaba con lazos de amor, porque Él pensó en ti desde una eternidad. Hay conceptos que incluso en la Biblia no logramos comprenderlo porque nuestro calendario es cronos es cronológico, lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, 2023, 2024, 2025. Pero el calendario del Señor no es el nuestro, es Cairo y es una eternidad. Por eso dice la palabra que el Señor contiene en su mano los tiempos, no los tiempos contienen al Señor. Mira la grandeza de nuestro Señor. Entonces, cuando Él nos dice que antes de la fundación del mundo ya nos amaba, y usted decía: oiga, pero yo no estaba aquí en el vientre de mi mamá.
ya el Señor te amaba. Eso es maravilloso poder comprender esto. Dice que nos eligió para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Mire qué profundidad. También nos dice que Él nos adoptó de antemano como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces tú me vas a decir, pero es que yo soy familia Pérez, yo soy familia García, yo soy familia Pacheco, yo soy familia González. Sí, pero ante Dios, cuando tú aceptas al Señor de Jesucristo y lo aceptas como tu Salvador y entregas tu vida a Él, tú entras a formar parte de la familia en Cristo. Ya no somos uno solo, sino que formamos parte de la familia de Cristo, donde Cristo es la cabeza, el que nos dirige. Y esto es maravilloso. También nos habla en el capítulo 1, como Pablo ora por sabiduría espiritual para los efesios. Le dice, mire, yo siempre lo recuerdo y lo recuerdo constantemente en mis oraciones y están presentes y siempre doy gracias a Dios. Mire qué linda explicación y qué hermosa forma de empezar a escribir una carta a alguien, decirle, mira, siempre pienso en ti y estás presente en mis oraciones y eres muy importante para mí. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. También le dice en el versículo 22 del capítulo 1, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Por eso dice la palabra que ante Él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Él es el verbo, que por Él fueron hechas todas las cosas y que Él tiene la autoridad. Un día vamos a estar ante la presencia del Señor y el que va a juzgar todo lo que hicimos es Jesucristo, porque Él se le ha dado toda la autoridad. También nos dice en el versículo 23 del capítulo 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. ¿Quién? Jesucristo. También es el quien da plenitud de todas las cosas en todas las partes con su presencia. Entonces mire qué hermosa definición que habla Pablo de específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, importante, habla de la vida nueva en Cristo. Nuestra vida era una antes de conocer a Cristo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo. Entonces es un antes de Cristo y un después de Cristo. Son cosas completamente diferentes. Y dice en ese capítulo 2, en el versículo 1, antes ustedes vivían muertos a causa de su obediencia y de muchos pecados. Y muchos me dirán, pero ¿cómo que muertos? Yo respiro, yo toco, yo miro, yo oigo. Entiéndame, muertos a nivel espiritual. Entonces estábamos muertos ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, nuestros pecados. Y vivíamos en pecado al igual que el resto de las personas, obedeciendo no al Señor, sino al enemigo, al diablo. Y Él es el que tiene el control, por eso Él se llama el príncipe de este mundo. Entonces Efesios, una carta maravillosa. Entonces antes estábamos alejados de la presencia del Señor. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Pero cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Entramos a formar parte de la familia de Jesucristo y esto es maravilloso. También nos dice que antes vivíamos en un pasado donde todos nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestra antigua naturaleza de pecado era la que nos dominaba. Entonces cambia su manera de hablar, de vestir, no porque nadie se lo prohíba, sino que usted ya piensa en hacer lo bueno, lo puro, lo correcto, lo honesto, para agradar no a los hombres, sino agradar a Dios. Cambia completamente incluso tu lenguaje corporal, tu forma de hablar, tu forma de mirar. Cuando tú recibes al Señor hay una transformación y tenga en cuenta que esa transformación es de adentro, desde su corazón, incluso a nivel de ADN. Hay procesos de regeneraciones maravillosos, por eso hay sanidades. Cuando usted recibe al Señor hay transformación en su vida y hay un cambio de adentro hacia afuera. Por eso usted se encuentra a veces una persona y dice, oiga, pero yo te veo distinto, te veo cambiado. Y entonces el momento de decirle, tuve un encuentro personal que cambió mi vida. ¿Con quién? Con Jesucristo. También nos dice en el versículo 6 del capítulo 2, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Acuérdense, nosotros estábamos muertos por pecados, por rebeliones, pero dice que el Señor nos levantó juntamente con Cristo y nos sentó en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Miren, esto es algo que siempre me lo han preguntado, oiga, pero ¿cómo así que allá en el cielo si yo estoy acá en la tierra? Lo que está diciendo
Específicamente es que en este momento, muchas personas van a decir, es que usted es santo, usted es bendecido, usted es prosperado, y usted va a decir, oiga, pero yo todavía estoy pasando procesos, pero el Señor no te habla por lo que tú estás viviendo, te habla como Él ya te ve. O sea, Él sabe cómo va a terminar tu historia, y la historia nuestra, cuando aceptamos a Jesucristo y permitimos que Él transforme nuestra vida, es un día estar sentados en los cielos, en una manera celestial. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, y estaremos sentados a la diestra del Padre. Entonces Él nos habla no por tu tiempo, tu proceso cronológico, 10, 20, 40, 50, 30, lo que estás haciendo, sino que Él habla de un proceso de una eternidad. Es algo maravilloso a nivel de tiempos, al nivel de Cairo. Acuérdese, el Señor es eternidad, y Él habla cómo va a terminar nuestras vidas sentados al lado del Señor, en gozo, en eternidad. También nos dice que Dios nos salvó por su gracia cuando tú y yo creamos. No hay, escúchame bien, no hay nadie que pueda decir, es que yo pagué mi salvación, no es por obras. Y eso es algo bien importante. Cuando usted conoce al Señor, tiene un encuentro personal, su vida es transformada. Y usted hace obras no para ser salvo, sino porque ya fue salvo, conoció el amor, conoció la verdad, tuvo un encuentro personal con Jesucristo y ya camina en sendas de justicia, verdad, mandamientos y vida. Y sus pensamientos son transformados, y esto es maravilloso. Y la salvación no es un premio, o sea, no es el resultado que tú hagas algo, es de aceptar al Señor, no es por obras, es por aceptar a Jesucristo en tu corazón. Versículo 17, Cristo les trajo la buena noticia. Cuando habla en la escritura de la buena noticia, se refiere específicamente al Evangelio. Porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, no de hombres, de Dios, para salvación. Y esto es maravilloso. Y dice que nosotros antes estábamos alejados de su presencia, pero ahorita estamos cerca, ya formamos parte de la familia de Jesucristo y juntos constituimos todos una familia edificada. Y el fundamento de nosotros, nuestra piedra angular, nuestra piedra que sostiene todo, es Jesucristo. Sin Jesucristo tú y yo no tenemos nada. Capítulo 3. Ministerio de Pablo a los gentiles. Dice que el plan de Dios fue maravilloso y fue un plan perfecto, tanto los judíos como los gentiles que crean en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? En el Evangelio. Y el Evangelio habla de creer en Jesucristo, ya no por obras, sino recibir al Señor con corazón contrito y humillado. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces empezamos a recibir las riquezas heredadas por ser hijos de Dios. Y ambos pueblos, dice la palabra, forman parte de un mismo cuerpo, y ambos disfrutan de las promesas, de las bendiciones pertenecientes por Cristo Jesús. Y esto es maravilloso. Tenemos el privilegio de conocer al Señor, de servirlo y de anunciar a otros lo que un día nos enseñaron, el Evangelio. Entonces dice en el versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que nosotros vamos teniendo esa relación, ese tiempo de intimidad con el Señor, y echaremos unas raíces profundas en el amor de Dios, y esto nos mantendrá fuertes. Por eso la importancia de que usted saque sus tiempos de lectura bíblica, saque los tiempos de oración. Oración no es palabras repetidas, es decirle, hoy Señor, hoy tuve este problema, hoy sentí esto, Señor, me siento o cansado o me siento debilitado, tengo esta preocupación. Dígale todo en esos tiempos de oración con el Señor, no porque Él no lo sepa, Él lo sabe, pero Él quiere tener esa comunicación, tener esos tiempos de intimidad. Usted de pronto ha tenido un buen amigo y usted se encontró con su amigo y él ni siquiera abrió la boca y usted le dice, ¿qué te pasa? De una. Dice, pero es que yo no he dicho nada. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Te veo preocupado? ¿Te veo enfermo? Y él dice, sí, me pasa esto. Y te cuenta todo lo que está pasando. Si eso es en lo natural con nuestros amigos, imagínese con el Señor. Entonces eso es lo que el Señor quiere, sentarse contigo y tener una reunión maravillosa donde tú te llenes de la presencia del Señor y el Señor te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 4.
la unidad del Espíritu. El mismo Señor Jesucristo fue el que instituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué objetivo? Para que fuéramos parte de la iglesia, para que todos, para edificación de la iglesia, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para ser santos, porque dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué gana el hombre si gana todo el mundo, pero no tiene su salvación? Mire, usted ve las personas en este momento y a veces el Señor me dice, revisa los estados. Yo realmente no tengo tiempo de revisar los estados, pero hay momentos en los que el Señor me dice, mira el estado de tal persona. Yo hago caso y me dice el Señor, yo, wow, ¿qué estamos? ¿En qué andamos? Jamás llamó a la persona a decirle absolutamente nada. A veces el Señor permite que sepamos qué situación está viviendo una persona, no para juzgar, no para criticar, sino para orar, para clamar, porque sabemos que se está equivocando, está tomando malas decisiones. Y muchas veces lo primero antes de cualquier cosa es orar por las almas, interceder, clamar por las personas, si están a punto de cometer errores, si están pasando pruebas, dificultades, una palabra de consuelo, de edificación, de exhortación, de amor. Eso es lo más importante. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice que es importantísimo que nos deshagamos de nuestra manera, en el versículo 22, nuestra manera, nuestra vieja naturaleza de pecado, y cambiar esa manera de vivir donde había sensualidad, donde había engaño, y dejar todo eso, cambiarnos. Quítese el hombre antiguo, la vieja naturaleza de pecado de Adán. Entonces usted va a decir, pero es que un bebecito acabó de nacer. Sí, pero por el pecado de Adán y Eva hay naturaleza de pecado en el bebé. Y uno dirá, ¿pero cómo? Sí, claro. Pero que es importante saber de que a medida que vamos conociendo al Señor, desde muy pequeñitos les enseñamos a nuestros hijos, y a través de la enseñanza que nosotros como padres le hagamos a nuestros hijos, ellos van a poder diferenciar lo bueno de lo malo, lo que debe ser a lo que no debe ser, y van a tener una fortaleza cuando esos chicos crezcan y ya están en edades grandes, en universidades y todo. A pesar de las situaciones, van a saber decir no a lo que es malo y sí a lo que es de Dios. Pero eso lo hacemos desde el corazón, desde muy pequeñitos formamos a nuestros hijos con la palabra, y esto es importante. Deje la mentira y busque la verdad. Deje el enojo, no permita que el enojo tome el control de su vida, porque el enojo hace que la presencia del Señor no fluyan tus bendiciones, trae la paz. Si ha habido robo, dice, si alguna vez hubo robo, que haya generosidad y que no vuelvas a robar. Si hubo chisme, que se cancele ese chisme y haya oración y clamor por las personas. Si hubo una vida de algún tipo de pecado inmoral, el Señor nos dice promiscuidad y cualquier tipo de pecado sexual, lo más importante es que empiece a haber un dominio propio, y eso no lo logramos solos, sino a través de la relación con Jesucristo. Si dice la palabra que había borracheras, entonces que haya el Espíritu de Dios en ti y que tú sepas decir no más alcohol, que rompamos esa naturaleza de pecado, que esas cosas que no edifican sino que destruyen, y lo primero que hacen es que destruyen el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y destruyen nuestras familias, nuestros hogares. No llegan nuestras bendiciones y por el contrario traen desgracias y maldiciones, incluso a nivel generacional. También es importante que cambiemos esa naturaleza, y Él lo dice claramente: no deje que el enojo tome el control de su vida, no permita que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Mire, hay personas, y yo trabajé hace mucho tiempo con una persona, una gran persona, una buena chica, una mujer trabajadora, honesta, pero cuando esta persona explotaba y no se medía ni en vocabulario ni en acciones. Si podía tirarle el computador al jefe en la cabeza, se lo tiraba, o el teléfono, o si le podía tirárselo, explotaba. Y eso le generó a ella muchísimos problemas, y a pesar de que era muy buena trabajadora, nadie le soportaba sus momentos de furia. Y yo recuerdo que yo le dije: tú necesitas ayuda, no solamente psicológica a nivel laboral, sino y ese problema no era solamente en la oficina, era también en casa, con su esposo, con sus hijos. Y entonces
¿Necesita ayuda? Claro que necesita ayuda, pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer es buscar al Señor. Y yo le decía, hay que empezar a entender qué es lo que a ti te ha generado tanto enojo. Entonces ella me recuerdo que me dijo, es que yo siempre fui muy maltratada desde pequeña, había preferencia en mi casa, a los otros les daban comida, yo a veces, mis hermanos comían y yo no comía, y empezamos. El Señor me permitió hablar con ella y poder entender que ella lo que tenía era un enojo de todo su proceso desde que era muy niña, se sentía despreciada, no se sentía amada. Y yo le dije, mira, las cosas viejas pasaron y aquí todo es nuevo. Tú tienes un esposo maravilloso, tienes unos hijos, eres profesional, tienes un buen trabajo, pero si tú te sigues comportando así, un día, Dios no lo quiera, tu esposo va a decir, no más. Tus hijos crecerán y no te vuelven ni a llamar ni para el Día de la Madre. Y las puertas laborales se van a cerrar. Entonces, mire, muy importante, no permita que el enojo lo controle. Dice la palabra, se lo repito, no permita que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y usted sabe que él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, cada vez que usted esté enojado, haga esto. Cierre la boca. Hace muchos años atendimos, yo estaba apenas empezando las cosas del Señor y tenía una pastora de muchos años de ministerio y ella atendió una consejería y en la consejería ella le decía que es que ella peleaba todo el tiempo con el esposo. La pastora escuchó, le dijo, vamos a hacer una cosa, cuando tu esposo se baje y venga entrando, tú te vas a tomar un vaso, el vaso más grande que encuentres de agua. Y ella le dijo, ¿para qué? Hazme caso. Y llegas y te tomas el vaso de agua. Entonces ella siempre entraba el esposo, no era hola amor, ¿cómo te fue? Sino la cantaleta, el regaño. Y tú no pagaste la luz, y tú no me sirves, y tú estorbas, tú no me sirves. Y cuando ella se tomó el vaso con agua y lo tenía en la boca, entonces ella estaba así, no podía alegar. Y le dijo, y lo vas a tener todo lo que más puedas. Pasó un tiempo con ese sencillo mensaje, ese sencillo ejercicio. Y después de un tiempo le dijo eso, estoy tan contento, no hemos vuelto a discutir, estoy tan feliz. Incluso quiero ir a donde tú estás yendo porque se ha visto el cambio en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Un vaso con agua. O sea, cuando usted esté bravo, no abra la boca, ciérrela. Y si puede, salga y se da unas 10 vueltas a la manzana. Y deje que pase 15, 20 minutos y respire y cuente hasta 100 y si tiene que contar hasta 200 cuente y después se regresa a su casa. Puede que el problema no se haya solucionado y ese día usted esté tranquilo. Al siguiente día que usted ya está tranquilo, se pueda sentar despacio, pausada, tranquilamente y con buen tono a decir las cosas. Eso es importante. También nos dice que nos quite el versículo 31, quítese toda amargura, toda furia, todo enojo, todas palabras ásperas, toda calumnia, toda clase de mala conducta. Dice, por el contrario, seamos amables unos con otros, de buen corazón, perdone unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Capítulo 5, andad como hijos. Dice que es importante que nosotros tengamos una vida llena de amor y siguiendo el ejemplo de Cristo. Que no haya en nosotros inmoralidad sexual, impurezas, avaricias, cuentos obscenos. Y usted dice, ay, pero qué malo tiene un chistecito verde. Mucho. Porque usted no debe permitir ni siquiera un chiste morboso o verde. Perdóneme pues para que entendamos. Los cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros no son para usted. Mire, yo trabajé muchos años en la compañía y cuando iban a soltar un chiste verde, nunca lo hacían delante mío. Delante mío nunca dijeron una mala palabra. Y poco a poco las personas fueron bajando su nivel de hablar mal, su nivel de chistes. Yo no digo que usted no eche un chiste, hay chistes chéveres de Pepito, profesora, y uno se ríe, o Dani, hay cosas muy sanas y uno se puede reír sin hacerle bullying a nadie, porque esos chistes que es hacerle bullying a alguien no sirve. Anteriormente yo era algo que apreciaba mucho de un programa que se llamaba Sábados Felices, donde contaban cosas y uno se reía, incluso se reunía en familia y se podía pasar un rato amigable. Ahora en día ya no, porque si no es el chiste morboso de doble sentido, el de inmoralidad sexual, el de cosas que nada tiene que ver, que no edifica, no hace reír a la gente. Entonces usted huya a las malas palabras, huya a las malas conversaciones, huya a la calumnia. Los chismes funcionan porque tú dices, ay, sí, ¿sabes? Es
que te voy a contar, hermanita. Gracias. Chao. Si no hay quien escuche, el chisme se tiene que parar, pero si tú prestas un oído. Y lo peor aún, como un teléfono roto, recibiste el tarro de basura que te echaron y vas y recibes y tiras basura y dice, y sí sabe, y vas recibiendo. No, así de sencillo. Tú tienes que aprender a decir no. Toda persona inmoral, impura, avara, dice la palabra en el versículo 5, esté seguro de que no verán el reino de Dios. Antes estábamos llenos de oscuridad, antes estábamos en tinieblas, pero ahora tú y yo somos luz y la luz proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz. Nos habla de las relaciones guiadas por el Espíritu Santo, habla del matrimonio, la base de un matrimonio, amor, respeto, comunicación y santidad. Cuando uno de estos empieza a fallar, el matrimonio empieza a hacer esto, como una mesa. Quítale a la mesa, quítale una pata. Dice, bueno, pero seguimos con 3. Listo, quítale la otra pata. Quedan 2. Con 2 ya no se puede sostener y con una pata se cayó. Exactamente, se lo repito. Amor, respeto, comunicación y santidad sostienen la base de un matrimonio. Dice, el marido debe amar, en el versículo 28, debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Como dice la escritura, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a la esposa, por eso los dos se convertirán en uno solo. El versículo 33 dice, por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa respete a su marido. Entonces es una relación donde hay amor, hay comprensión, hay respeto, hay comunicación, hay equipo, trabajo en equipo, donde se ayudan con las responsabilidades, donde cada uno entrega de su parte, no solamente para la relación de matrimonio, sino para los hijos que han nacido fruto de ese amor. Y eso es lo que habla de la relación de Jesucristo. Así como Jesucristo entregó su propia vida por la iglesia y la iglesia es todas las personas que aceptamos al Señor, cuánto más un esposo debe amar y cuidar a su esposa. Es importantísimo tener esto claro y comprender esto. También nos habla de la importancia en el capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que tiene promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Hace mucho tiempo yo atendí a un matrimonio en consejería. Y recuerdo que generalmente cuando uno atiende un matrimonio, la señora llega y empieza a contar todo lo que está pasando y está bien. Y ella puede demorarse 20, 30, 40 minutos. Ahí al lado está el esposo y el esposo habla entre 5 a 8, no llega a 10 minutos, pero ambos tienen un tiempo para hablar y empezamos a mirar a la luz de la escritura cómo debemos empezar a trabajar y así se trabaja una consejería con matrimonio y son varias sesiones y empezamos a hacer compromisos. Nos reunimos cómo van, esto ha mejorado, esto no ha mejorado, esto va muy bien, esto va así. Y es un proceso, ¿no? Porque es que es una relación y las relaciones se tienen que cultivar y mantener como una matica. Puede ser la mata más hermosa, sí, pero si yo no le pongo sol, no le pongo agua, no le pongo el fertilizante y la encierro, se acabó la matica. Eso es una relación. Y el Señor me decía, es que pastora, perdóneme lo que le voy a decir, es que a las mujeres no hay quien las entienda. Y yo lo volteé a mirar y él dijo, ¡ay, la embarré! De verdad que la pastora es mujer. Entonces yo le dije, tienes toda la razón. Y él me dijo, sí, tengo la razón. Y le dije, sí. Y le hablé y le saqué la Biblia y le leí esta parte, donde dice, cada hombre debe amar a su esposa, amar, proteger, acompañar. No dice comprender, no dice entender, porque es que no, dice que hay que amar y amar incluye todo un concepto. Y entonces él me decía, sí, eso es cierto. Y a la esposa se le dice respetar al esposo. Incluso muchas veces cuando se va a tomar una decisión en el matrimonio se habla, pero finalmente dice el esposo, no, yo ya te escuché, pero voy a hacer lo que yo quiero. No pelees, no discutas. Bueno, está bien. Y se va, hace el negocio, hace la reunión, lo que sea. Y si funciona, gloria a Dios, está bien. Pero si se equivoca, no le vengas a decir, yo te lo dije. Y la próxima vez que él vaya a hacer algo, muy seguramente, sin cantaleta, él le va a decir, bueno, ¿y qué tenías para decirme? Usted logra más
con amor y con sabiduría, perdóneme, que a las patadas y a las malas formas. Usted a las malas no hace nada. Usted por las buenas saca mucho, por las malas esta vaina no funciona. ¿Qué acaba? Acaba el matrimonio rapidito. Entonces, usted debe ser una mujer sabia. Dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con la amnesia la destruye. Finalmente, para ir terminando, en el capítulo 6, la armadura de Dios. Mire, esto es básico, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hace una forma de representar como la armadura. Acuérdense que estamos en tiempos donde el imperio romano era el que tenía el poder. Y entonces el apóstol Pablo explica cómo, así como la armadura de un guerrero lo protegía para ir a una batalla, a una guerra, así también lo hace de una forma metafórica y habla cada una de las partes de la armadura, cómo es importante que tú tengas esa protección y ese acompañamiento. Eso es una explicación que es muy profunda y la encontramos en Isaías 11:5 para los que les gusta tomar nota. También lo encuentras en Isaías 49:2 y en Isaías 59:17. Te lo repito, Isaías 11:5, Isaías 49:2, Isaías 59:17. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, que ¿cuál es mi fortaleza? No es mi fuerza, no son mis capacidades, no es mi dinero, no son mis cartones de estudio. Mi fortaleza está en el Señor. Y dice, y en el poder de su fuerza. No es con tu fuerza, es con la fortaleza y con el respaldo del Señor que tú haces las cosas y vas a tener victoria. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea que nuestra lucha no es con las personas, la lucha es con el enemigo que tiene dominadas las personas. Cuando alguien no ha entregado la vida al Señor, usted no sé si usted ha ido a una función de títeres y aquí sale el muñequito y se mueve, pero usted realmente ve los hilos y los hilos son los que mueven el títere. Literalmente las personas cuando aún no conocen al Señor están siendo movidas para maldad, para destruir, pero ellas ni siquiera son conscientes hasta que llegue. Imagínense una gran tijera imaginaria y es el evangelio, es luz, es Cristo y hace corta esos hilos imaginarios y ¡fum! Es libre. Eso es lo que hacemos. Entonces nuestra lucha no es contra las personas. Por eso muchas veces me dicen, pero usted ¿cómo puede orar por una persona que la está calumniando? ¿Usted cómo puede volverle a hablar a una persona después de que la robó? ¿Usted cómo puede hablar con una persona que le hizo un daño inmenso, que calumnió, que te robó, que te hizo, no sé qué tantas cosas usted puede sufrir? Porque yo logro entender que esa persona aún no conoce a Jesucristo y que está en el lazo del enemigo, el cual viene a matar, a robar y a destruir. ¿Y yo qué debo hacer? Orar. El Señor está en el mismo madero, escúcheme bien. Estaba muriendo en un madero y ¿sabe qué dice? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Él no dijo, oiga, yo estoy aquí por una parranda de sinvergüenzas que no quieren hacer caso. No, y empezó la cantaleta. ¿Qué dijo Jesucristo? Maravilloso. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y cada vez que alguien le haga a usted algo, entienda. Y lo primero que tiene que hacer es supremamente rápido, perdonar. Señor, yo perdono a Julanita porque me robó, porque me calumnió, porque me traicionó, se quedó con el puesto, me quitó esto, lo que sea rápido para perdonar. Cuando usted perdona, usted queda así, ligero de equipaje y tiene la posibilidad de orar por esa persona que aún no conoce de Dios y que si en este momento se muriera, iba a un camino de muerte. Es que eso es lo más terrible, porque es que cuando tú conoces a Dios, tú estás en unos procesos, te equivocas, pero la sangre de Cristo, el amor del Señor te levanta y sigues. Pero cuando tú no conoces al Señor, tú ni siquiera tienes un tiquete de eternidad de salvación. Tienes un tiquete para el infierno. Y eso es importante que tú lo tengas claro. El que no conoce al Señor
no tiene eternidad, no tiene salvación. Y dice que nuestra lucha no es contra las personas. Por tanto, dice tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. O sea que aunque estemos en el mundo, no somos de este mundo. Y aunque estamos aquí, va a haber días que no van a ser fáciles y que tú tienes que resistir cualquier ataque del enemigo, estar firme. Dice, defiende tu posición, versículo 14 del capítulo 6, poniéndote el cinturón de la verdad. Mire, usted nunca puede decir una verdad por pedazos, una verdad a medias, o como dicen por ahí, ay, es que es una mentirita chiquita de no sé qué color. No, 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 es o no es, sirve o no sirve, usted está embarazada, no está, o no está, usted no está medio embarazada, usted es una mujer decente o no es decente. No es medio decente, no, sí o no, que tú sí seas sí, tú no seas no. Póngase el cinturón de la verdad. Usted nunca debe decir mentiras. Siempre tiene que pedirle al Señor que por duro que sea, si tiene que decir algo, que su palabra sea sazonada, sea llena de dulzura, pero siempre tienes que decir la verdad. La coraza de la justicia, eso es supremamente importante, porque la justicia de Dios es la que va delante de nosotros y dice que la gloria de Dios te acompaña también. El calzado habla del guerrero, habla específicamente de el evangelio, de dar las buenas noticias. Y dice también, con todo esto, levántese el escudo de la fe, escudo aquí, para detener las flechas encendidas del diablo. Yo no sé si usted ha visto una película romana o unas películas de gladiadores, entonces saca el tipo ¡fua! La espada es la palabra. Pero si usted no tiene palabra, cuando llegue un ataque a nivel espiritual, llegue una situación difícil, usted no puede salir con un tenedor, con un pincho, no, usted saca palabra. Escrito está, en el nombre de Jesucristo, escritura. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso hay muchas personas que conocen al Señor, que recibieron al Señor, pero no tienen palabra. Eso es como algo así, usted tiene un carro y se montó a manejar en el carro, pero usted no tiene ni pase ni sabe manejar, pero tiene el carro. No sirve. Usted tiene que tener el carro, saber manejar y tener el pase. Lo mismo, si usted es hijo, usted conoce la escritura y usted saca espada cuando es atacado. Y dice, en el nombre de Jesucristo, escrito está. Y todo el mundo espiritual tiene que echar reversa. No es si quiere. Cuando usted suelta la escritura, la palabra, todo el mundo espiritual, no importa el nivel ni la jerarquía, tiene que... Paticas se fueron. Y saca escudo, porque usted a espada solo se cansa un momento. Usted, escudo, ¿cómo andan los guerreros? Entonces sacan espada y se protegen de los dardos. Y van avanzando en formación. Y saca espada y escudo, espada, escudo. Escudo te permite la fe. Entonces usted puede estar pasando un momento súper difícil, incluso penoso, pero usted no echa para atrás, porque usted sabe que tiene el respaldo del Señor. Entonces cuando usted logra entender todo lo que es la armadura, la coraza cubre esta parte principal del guerrero, la justicia, el cinto de la verdad, la espada, la palabra, el escudo de la fe, pero también hablamos del casco de la salvación. ¿Por qué? Porque sus pensamientos ya son para lo bueno, lo puro, lo correcto, lo honesto, lo transparente. Usted no está pensando, mañana me voy a levantar a atracar el Banco de la República. Usted no está pensando, mañana voy a ver a quién mato. Mañana voy a ver a quién robo. No, porque esa naturaleza murió. El día que usted recibió a Jesucristo, todo eso fue destruido. Eso se llama el acta de los decretos. Todo su historial que había en contra suyo fue destruido. Y dice la palabra, en la mismo madero fue acabado. Entonces va Satanás a decirle, no, pero es que ella hizo tal cosa. Muéstrame el expediente. No, espere, yo lo busco. Ya no hay nada, porque recibiste a Jesucristo. Entonces, este era el tema, Efesios, un tema maravilloso. Leas en casa. Recuerde que usted siempre debe orar. Orar trae mucha bendición, no solamente la relación con el Padre, Él te va a dar los sueños, te va a dar el discernimiento, te va a dar la enseñanza, qué debes hacer, cómo debes hacerlo. Recordar que usted fue
Es tanto el amor del Señor que el Señor prefirió morir en una cruz que vivir sin usted. Y entender la armadura. La armadura es algo que es supremamente importante. Espada, la palabra de Dios. El escudo de la fe. Resistir. No importa que sus ojos físicos no vean las cosas como usted las quiere ver, pero sabe que el Señor no lo va a dejar en vergüenza. El cinto, decir la verdad. El calzado, hablar de otros. El casco, su mente, sus pensamientos. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo se ve usted? Como un hijo que camina en las sendas de Cristo, verdad, vida, mandamientos y justicias. Todos los días son nuevas las misericordias del Señor y todos los días son nuevas las oportunidades que tenemos para hacer las cosas de una mejor manera. No es lo mismo lo que usted pensaba cuando tenía 20 años, a los 30 o a los 40 o a los 50. Cada etapa de la vida es hermosa, pero nos enseña a madurar. Y hay errores que vamos a cometer, pero lo importante es que tú te levantes y continúes todos los días haciendo lo que es correcto y lo que Dios te llamó. Y sobre todo, hablemos de la palabra. Mil gracias por estar aquí. Un gran abracito a Andrea desde Pereira, a Anita en Bogotá, a un Jairo Hugo desde Pasto, a Leonor desde Cali y a muchos más que se han conectado y que van a compartir este video. Ya va a quedar, puede ingresar y después de un minuto nos coloca un gran corazón. Estamos también en YouTube. Comparte esta palabra. Necesitamos que las personas conozcan el amor del Señor y que sus vidas sean transformadas. Lo único que cambia nuestras vidas es conocer al Señor, el cual nos da eternidad, nos da un amor infinito y nos da su salvación. Un gran abrazo, bendiciones y que estén bien y muy buena noche. Adiós.